otra opinión. La transformación de otras energías. Mm, el calor va por ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya uno. La evaporación. Eso también es lo mismo que dijo Pérez, que hay un cambio de energía. Pero bien, ¿quién más? ¿Quién más? Luisa. Ah, bueno, Santiago Ruiz. Santiago Ruiz. Señor, ¿Para usted qué es el calor? un aumento de temperatura. Ok. Vamos a ver algo. ¿Qué pasa si yo acá tengo, voy a suponer, agua fría? Y acá tenemos agua, voy a ponerle caliente. ¿Qué pasa cuando yo ingreso esta agua que está caliente, que había acabado de hervir, sobre este vaso de agua fría? Se tibia. Se tibia. ¿Y a qué se debe ese tibio? Que en realidad pues es como el término intermedio entre las dos, ¿cierto? ¿Por qué se tibia? Se mezcla, profe. Se mezclan, listo. Entonces yo supongo que ya acá tengo el vaso y que acá ya el agua aumentó. ¿Bien? Entonces se tibia. Pero cuando se mezcla, ¿qué pasa? ¿Por qué no puede quedar totalmente caliente o totalmente fría? Se balancea. Se balancea muy bien, se equilibra. Eso se llama equilibrio térmico. ¿Listo? Resulta que hay una ley en la termodinámica que se llama equilibrio térmico, que es la ley cero de la termodinámica, donde lo que hacen es que la que tiene mayor temperatura, ¿cierto? En este caso sería el agua caliente, al mezclarse con una que tiene menor temperatura, lo que hace es que la que tenía mayor temperatura baja su temperatura y la que tenía menor temperatura la aumenta. ¿Listo? Y a eso lo llamamos equilibrio térmico. ¿Bien? Y eso es lo que sucede con el calor. ¿Sí? Lo que hace como tal el calor. Permítame. Después se me olvida. Listo. Lo que hace como tal el calor es que me genera eso. Recordemos que no existe el frío, ¿sí? Simplemente pues lo llamamos frío como para darle un nombre, pero recordemos que cuando tenemos frío tenemos ausencia de calor. ¿Bien? Por eso, cuando usted se arropa o cuando usted coge y su pareja la abraza, suele pasar. ¿Y cuál pareja? Independientemente de la pareja que te... Bueno, digamos su mamá o su papá. ¿Bien? Lo abrazan. Entonces usted ya no siente que, o sea, ya siente que está, digamos, cubierto, ¿cierto? Y que lo que está haciendo, digamos, la otra persona es que está equilibrando sus calorías, ¿bien? O sea, nosotros como tal, en nuestro cuerpo, manejamos eso, manejamos un tipo de calor, manejamos las calorías,
¿bien? Entonces lo que hace es que se equilibran. ¿Bien? Entonces cuando alguien me abraza, ¿bien? Lo que hace es que si yo tengo más calorías que la otra persona, porque tiene ausencia de calor esa otra persona, entonces yo le paso esas calorías, algunas de mis calorías a esa otra persona y nos equilibramos en cuanto a eso. ¿Bien? ¿Preguntas? Profe, Señor. buenos días. Yo apenas llegué y puede explicar otra vez, por favor. Ahí está la grabación, listo, porque no me puedo devolver. ¿Bien? Igual no hemos hecho mucho. ¿Bien? Simplemente estábamos definiendo qué era el calor. ¿Listo? Bueno, señor. Perfecto. Bien. Entonces, digamos que el calor como tal se mide en calorías. ¿Bien? Entonces, en calorías o en kilocalorías. En el sistema internacional se toma como kilocalorías. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta de que una kilocaloría es igual a 1000 calorías. ¿Listo? Eso es para tenerlo en cuenta. ¿Bien? Ok. Entonces ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. ¿Qué pasa? Ya habíamos visto un poco de la dilatación térmica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una olla de esas de aluminio que manejamos en la casa? La lleno de agua, ¿cierto? Y yo lo que hago es calentar esto. Esto lo pongo a calentar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo pongo a calentar la olla? Ojo, yo no estoy calentando el agua, estoy calentando la olla. ¿Qué pasa con el agua que hay dentro de la olla? Se Hierve. calienta. ¿Y por qué se calienta? Profe, no Que la sería, olla también lo hace. ajá, el calor de la olla, pues se pasa también al agua. Muy bien. Entonces, recordemos que al yo calentar esta olla, ¿sí? Ahí nos devolvemos un poquito a lo que vimos de dilatación térmica. Lo que hace es que, digamos, la olla tiende a expandirse. Nosotros no alcanzamos a verlo porque es algo muy pequeño, ¿cierto? Pero la olla se expande y el calor, entonces, que yo le estoy pasando a la olla, esa olla lo traspasa digamos, a lo que yo tenga dentro de la olla, ¿sí? En este caso es el agua, ¿sí? Si lo han visto en química, ¿cuánto es el punto de ebullición del agua? ¿A qué temperatura? Al 90. Es como entre 90 y 100. 90 y 100 grados. ¿Listo? Eso es como un número entre esos dos. ¿Bien? Entonces, si yo caliento esa olla a ese valor, pues esa olla lo que va a hacer es calentarme el agua hasta un punto donde ese punto el agua ya llega a un punto en que empieza a hervir y eso es lo que llamamos el punto de ebullición. ¿Listo? Bien. Entonces, recordemos que aquí hay un cambio de temperatura. Recordemos que el cambio yo lo señalo con esta letra delta, ¿sí? Entonces el cambio de temperatura es igual a la temperatura final restado la temperatura inicial, ¿sí? Eso tenemos que recordarlo un poquito, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en este caso el calor, o sea, para yo determinar o yo especificar qué calor es el que está teniendo ese líquido o eso que yo tengo dentro de esa olla, ¿sí? Está dado por la siguiente fórmula. Entonces, esta Q es calor, es igual a C por M por el cambio en la temperatura.
¿Bien? Donde C es lo que se llama calor específico, que ya se los voy a explicar. Calor específico. M es la masa. Y pues delta de T es el cambio de temperatura. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Resulta que el calor específico, como lo habíamos evidenciado pues en la dilatación térmica, el calor específico también es específico, como pues valga la redundancia, es específico para cada material. ¿Bien? Yo ahora que termine la clase les envío el cuadrito donde está el valor del calor específico para cada, digamos, material. ¿Listo? Preguntas hasta el momento. ¿Ninguna? Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Bueno, tengamos en cuenta de que en algún ejercicio también me pueden pedir exactamente cuál es el calor específico para ese material que se está utilizando. Entonces, simplemente para yo hallar ese calor específico, pues lo despejo de esta ecuación, ¿sí? Al despejarlo de esa ecuación me dice que el calor específico es igual al calor que necesita o que para hacer ese cambio de temperatura dividido entre la masa por el cambio en la temperatura. ¿Listo? Simplemente despejé esta C. ¿Bien? O sea, me pueden pedir también estos valores. ¿Listo? Bien. Entonces, el ejemplo me dice lo siguiente. Me dice, determinemos el calor necesario para elevar de 10 grados a 60 grados la temperatura de 500 gramos de leche. Ojo, aquí quiero que tengamos en cuenta que si yo voy a trabajar en gramos, ¿sí? El calor específico yo lo debo de tener. En la tablita que yo les voy a mandar, ¿sí? Está el calor específico en calorías sobre gramos o en julios sobre kilogramos. Entonces, si yo lo voy a trabajar de esta manera en gramos, por ejemplo, entonces yo lo trabajo con calorías sobre gramos. Pero si yo lo voy a trabajar en kilogramos, entonces yo voy a trabajarlo en joules sobre kilogramos. ¿Listo? Eso ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, listo. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos del ejercicio? Pues tenemos el cambio de temperatura, ¿bien? Que recordemos es la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? En este caso sería 60 grados menos 10 grados, y es igual a 50 grados centígrados. Ahí tengo el cambio de temperatura. ¿Listo? Pero también tengo el calor específico, ¿sí? Que en este caso es el mismo del agua. Y el del agua, el calor específico del agua, ese va a ir en la tablita, pero entonces se los voy a dar acá, es de una caloría por cada gramo. ¿Bien? Y tenemos la masa,
¿cierto? Pues la masa me están diciendo que es 500 gramos, entonces vamos a pasarla a kilogramos. ¿Bien? Que sería 0,5 kilogramos. ¿Bien? Acuérdese que para pasar de gramos a kilogramos simplemente divido entre 1000. ¿Listo? Ahora sí podemos llegar y evaluar la ecuación. Entonces el calor que yo necesito es el calor específico. El calor específico es de 1 caloría. La vamos a poner en kilocalorías. Bien, eso es 0,001. O sea, para pasar de algo a kilo, siempre divido entre 1000. ¿Listo? Kilocalorías. ¿Sí? Sobre kilogramos por grado centígrado. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿eso por qué lo multiplico? Por la masa. La masa es de 0,5 kilogramos. Listo. Aquí ya estoy eliminando kilogramos con kilogramos. Pero eso también lo voy a multiplicar por el cambio en la temperatura. 50 grados centígrados. Ahí que puedo eliminar kilogramos con kilogramos, ¿cierto? Y grados centígrados con grados centígrados. ¿Listo? Al yo hacer toda esa operación, me dice que el calor que yo necesito para hacer ese cambio de temperatura en la leche, en ese valor de leche, ¿sí? Eso me da igual a 25 calorías. ¿Listo? Resulta que yo ese valor me los pueden dar en calorías o me lo pueden pedir en joules, porque joules también es en cambio de energía, ¿sí? Y nos dice que una caloría, sabemos que una caloría es igual a 4,186 joules. ¿Bien? Si sabemos esto, yo puedo pasar 25 calorías a esto, a joules. ¿Listo? En ese caso, ¿cómo lo hago? Pues yo sé que Q es 25 calorías. Y yo necesito eliminar calorías. Yo sé que una caloría son 4,186 joules. Esto es una regla de 3. ¿Listo? Entonces yo sé que calorías se elimina con caloría y hago esta multiplicación. Eso me da un total de 104,65 joules. ¿Sí? ¿Por qué les explico esto? Porque resulta que el calor tiene que ver con un cambio de energía. ¿Sí? O sea, puede ser un cambio, digamos, de una misma energía a otra, o simplemente yo puedo estar generando un cambio de energía entre un sistema y otro. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo tener, digamos, una energía hidráulica, ¿sí? Que por medio del agua y convertirla en calor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que ver con un cambio de energía. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. No, señor. ¿Seguros? Totalmente seguros. Ok. Bien. Resulta que hay algo que se llama capacidad calorífica. Capacidad calorífica. Y vamos a recordar nuevamente la ecuación que tenemos del calor. Decimos que Q es igual a C
por M por el cambio en la temperatura, ¿cierto? Resulta que la capacidad calorífica es estos dos valores. ¿Listo? ¿Bien? O sea que yo la capacidad calorífica la evalúo como C por M. ¿Sí? O sea que podemos decir también que el calor necesario, ¿sí? Para, digamos, cambiar de temperatura un líquido, un fluido, ¿sí? También está dado por C mayúscula, esta es minúscula, ¿no? Y esta es mayúscula. Por eso la hago más grande. C por el cambio en la temperatura. ¿Bien? Donde está C mayúscula es la capacidad calorífica. ¿Sí? Es el producto del calor específico por la masa del objeto que, digamos, recibe o entrega calor en este caso. ¿Bien? O sea que esta ecuación la puedo escribir de esta manera o de esta manera, porque puede que en algún ejercicio simplemente me den la capacidad calorífica y pues yo ya, digamos, tenga que hallar esta Q, que es el calor necesario. ¿Bien? O si me piden la capacidad calorífica y yo tengo el calor que necesita, digamos, un objeto para pasar de una temperatura a otra, simplemente despejo C y me queda que Q sobre delta T. ¿Listo? ¿Preguntas? Y Por el momento no. tener en cuenta que las unidades de esa capacidad calorífica, ¿sí? Los podemos ver acá. Sabemos que el calor está dado en joules, ¿bien? Que ya sabemos que un joule, sabemos que una caloría es igual a 4,186 joules. ¿Listo? Está dada en joules por el cambio en la temperatura que unidades tiene, grados centígrados, ¿cierto? Entonces estas son las unidades de la capacidad calorífica. Recordemos que las del calor son joules, la capacidad calorífica joules sobre grados centígrados y el cambio de la temperatura son grados centígrados. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a ver un ejemplito. Me dice el ejemplo. Una muestra de cierto metal se somete a 25,11 por 10 a la 3 joules. ¿Listo? Si yo tengo este valor, me está diciendo que se somete a eso, ¿qué unidad, qué valor es el que me están dando según la ecuación? ¿Cuál de estos tres valores me están dando ahí? El calor específico no. Ese es el calor como tal, no el calor específico. O sea, este es el calor. Acuérdense que esta Q es un calor X que yo necesito someter a algún material para cambiar la temperatura. ¿Listo? Recuerden que el calor específico, eso sí está dado, digamos, en una tabla, pero recordemos que el calor específico depende de qué, depende, o sea, el calor específico está dado en otras unidades. ¿Listo? Está dado exactamente o en calorías sobre gramos por grado centígrado, o también está en joules sobre kilogramo por grado centígrado. ¿Listo? Y eso es una tabla específica, pero en este caso está en joules. Cuando está en joules es porque me están dando el calor necesario, ¿sí? O el calor que necesita un material para cambiar de temperatura. ¿Listo? Entonces acá en el ejercicio me están dando es el valor de la Q. ¿Listo?
Bien. De calor. Si la temperatura inicial, voy a poner T sub I, perdón, falta un pedazo. De calor de un horno. Punto. Determinemos la capacidad calorífica, o sea, la C mayúscula, ¿bien?, de este metal si la temperatura inicial, si T sub I es igual a 18 grados centígrados y la temperatura final es 80 grados centígrados. ¿Listo? Ah, pues yo tengo todo. Yo sé que Q es igual a C por delta T. Pero recordemos que me están pidiendo esta C mayúscula. Entonces yo tengo que despejar esa C y decir que Q sobre delta T. ¿Listo? Pero yo tengo Q. Sí, tengo Q. Mire que me lo están dando acá. Y tengo delta T. Pues sí, yo delta T sé que es la temperatura final menos la temperatura inicial. O sea, 80 grados menos 18 grados. Eso es igual a 62 grados centígrados. ¿Listo? O sea, ya tengo delta T. ¿Listo? Yo simplemente vengo y despejo en C diciendo que Q es 25,11 por 10 a la 3 joules sobre 62 grados centígrados. ¿Sí? Y como tal, al hacer esa operación, eso nos da 0,405 por 10 a la 3 joules sobre grados centígrados. Y ahí tenemos la capacidad calorífica de ese metal que se sometió a ese calor. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Ninguna?